La película de Thunderbolts fue una sorpresa inesperada para el fan de Marvel. Con una puntuación del 88% en Rotten Tomatoes por parte de la crítica y un 93% por parte de la audiencia, la película se ha convertido en una de las producciones mejores valoradas de la fase multiversal. La historia de Thunderbolts plantea un paso firme hacia adelante, y aunque autoconclusiva, contribuye a la construcción del próximo gran evento del UCM, Avengers Secret Wars. Sin embargo, a pesar de su buena calidad narrativa y peso emocional, Thunderbolts se ha consolidado como un fracaso financiero para Marvel Studios. Con un costo de producción aproximado de 180 millones de dólares, más un estimado de 100 millones en marketing, la cinta necesitaría recaudar entre 500 y 600 millones de dólares a nivel mundial para ser rentable. Y a pesar de sus méritos, Thunderbolts solo logró recaudar cerca de 375 millones en taquilla global, lo que apenas cubre sus costos de producción y publicidad, generando muy pocas o directamente ganancias nulas para el estudio. Este caso no es aislado, y es que desde el inicio de la fase multiversal, Marvel ha enfrentado múltiples fracasos en taquilla. No obstante, a diferencia de otros títulos criticados por su débil propuesta narrativa, Thunderbolts sí entrega una historia sólida, actuaciones destacadas y una dirección visual consistente, lo cual nos lleva a una reflexión importante. Incluso las buenas películas del género de superhéroes se están convirtiendo en fracasos financieros. La pregunta que nos hacemos hoy es: ¿será el fracaso comercial de Thunderbolts un síntoma evidente de que el género ha finalmente muerto, tras más de una década de auge? Hola, ¿qué tal, amantes del cine y de las buenas historias? Bienvenidos sean todos a un nuevo video aquí en Solamatográficos. Muchachos, hoy toca un tema bastante interesante y toca hablar nuevamente del estreno más reciente de Marvel Studios, la película de Thunderbolts. Y es que a pesar de la buena calidad que ha planteado esta cinta, la película se ha consagrado como un fracaso, no rotundo, pero sí como un fracaso financiero para el estudio. Es decir, a pesar de que Marvel no experimentó pérdidas considerables con la producción de esta película, la verdad es que las ganancias fueron casi nulas para el estudio, llegando exactamente a un punto neutral en el que la recaudación de la película simplemente recubre todos los gastos de producción y de marketing que se efectuaron antes de su estreno. No pierde, por supuesto, pero tampoco gana, lo cual en este mundillo del cine de superhéroes se considera como un fracaso. Sí, por supuesto, la palabra fracaso evoca pues algo un poquito más considerable de lo que en realidad pasó, pero la verdad es que el estudio aparentemente no estará ganando mucho o prácticamente nada con pues el gasto que se hizo en términos de la producción y sobre todo del marketing de la película. Así que lo que estaremos haciendo hoy es simple pero bastante complejo a la vez, y es que estaremos analizando las razones mediante las cuales esta película se ha consagrado como un fracaso financiero para Marvel Studios. Tocaremos un total de 4 aspectos, los cuales iré mencionando a medida que pues se van desglosando cada uno. Y también pues indagaremos un poquito en otros aspectos, no simplemente de la película, sino aspectos en generales que han llevado a la decadencia del género como tal. Esta, por supuesto, no es una crítica a Marvel, ni tampoco es para decir que Marvel ha muerto, sino más bien es un análisis, ya que en este canal pues nos gusta analizar y pues tratar de cuestionarnos el porqué de todo. Y digo esto porque sé que puede ser un tema bastante polémico. Así que vamos a darle. Pero antes de empezar, por supuesto, si te gusta el contenido del universo cinematográfico de Marvel y el contenido geek en general, suscríbete a este canal, porque aquí solo hablamos de eso. Ahora sí, sin más dilación, prepárate y ponte cómodo porque aquí te lo cuento absolutamente todo. Mi nombre es Didier Solanilla y esto es Solamatográficos. Empecemos con un punto bastante arraigado a la producción local de la película,
los personajes poco conocidos para el público general. Uno de los grandes desafíos que enfrentó Thunderbolts desde el inicio de su producción fue su reparto de personajes. Un grupo de individuos secundarios con habilidades bastante similares, a excepción de personajes como Ghost y Sentry, los cuales sí poseen superpoderes como tal. El resto del equipo estaría conformado por supersoldados y asesinos de élite. Incluso Sentry, el miembro más fuerte del grupo, no sería parte del equipo desde un inicio, ya que jugaría el papel del antagonista final. Aunque algunos fans del UCM y la audiencia lectora de cómics están familiarizados con nombres como Yelena Belova, Red Guardian o US Agent, para el público general estos nombres no tienen un peso simbólico o emocional, que sí tenían personajes como Iron Man, Capitán América o Thor. Y no es solo una cuestión de popularidad. La mayoría de estos personajes no habían tenido suficiente tiempo en pantalla para que el público desarrollara una conexión profunda con ellos. A excepción de Bucky y Yelena, el resto habían aparecido como personajes bastante secundarios en otras producciones, e incluso habían tenido debuts lamentables que no despertaban el interés del público. Y aunque tenían potencial, aún no habían sido construidos como protagonistas que arrastren audiencias por sí solos, hasta el estreno de Thunderbolts. Cuando Marvel lanzó Los Vengadores en el 2012, por ejemplo, Iron Man, Hulk, Thor y el Capitán América ya habían tenido sus propias películas individuales, siendo quizás Hawkeye el único miembro del equipo que tuvo una participación casi nula de cara al estreno de la película. El público ya los conocía, pero más importante, ya confiaba en el potencial de estos personajes, gracias a sus buenas historias de origen. En cambio, con Thunderbolts, Marvel intentó agrupar a un equipo sin esa misma construcción previa, lo que remueve por completo el apego emocional de la audiencia hacia la historia y a los personajes. Esto genera un problema grave de percepción. Para el espectador promedio, Thunderbolts puede sentirse a priori como una película sobre los suplentes de los Vengadores, y esa idea, aunque injusta, afecta directamente su atractivo comercial. Además, al tratarse de personajes moralmente grises o con pasados cuestionables, requieren un guión aún más sólido en un ámbito moral y emocional, para que el espectador conecte con ellos, lo cual puede significar la exclusión de lo épico y superheroico, elementos claves para que el género funcione. Y aunque Thunderbolts hizo un buen trabajo en ese sentido, no fue suficiente para vencer la falta de familiaridad del público masivo. Saliéndonos un poco de los rasgos locales sobre la producción de Thunderbolts y pasando a elementos más generales del cine de superhéroes, tenemos el efecto de la fatiga del género, el poco interés por la nueva saga de Marvel y el papel que han jugado las plataformas de streaming en cuanto al descenso en el desempeño en taquilla de los estrenos. Y es que durante más de 15 años el cine de superhéroes fue el rey absoluto de la taquilla mundial. Marvel Studios cambió las reglas del juego, con su fórmula de humor fresco, tono ligero e historias interconectadas. Durante la saga del infinito, casi cada nueva película era un evento. Pero como en todo auge, eventualmente llega el desgaste. Hoy en día, el género enfrenta lo que muchos llaman la fatiga de los superhéroes. El público ya no siente el mismo entusiasmo y emoción por cada estreno nuevo. Lo que antes era una cita obligatoria en el cine, ahora se ha vuelto algo que muchos simplemente verán cuando llegue a Disney Plus. Y eso para películas de alto presupuesto como Thunderbolts es devastador. Este agotamiento no es solo por el tiempo ya bastante prolongado que ha experimentado el género, sino por la cantidad abrumadora de películas y producciones que se deben tener en cuenta para entender la línea principal del universo cinematográfico de Marvel, el cual está conformado por 35 películas y 19 producciones entre series y especiales, dando un total de 54 proyectos para entender y estar actualizados con la historia. En tan solo unos pocos años, el público ha sido bombardeado con películas, series, crossovers, cameos, líneas temporales alternas y multiversos. En vez de emoción, muchos sienten confusión o saturación, y aunque Thunderbolts sea una película sólida, no escapa a este contexto general.
Para muchos espectadores casuales, simplemente ya es otra película de Marvel, sin importar si es buena o no. La fatiga también viene de la percepción repetida, como estructuras narrativas similares, humor predecible y villanos olvidables. Incluso cuando una película ofrece algo diferente como Thunderbolts, con su tono más crudo o su enfoque en personajes moralmente ambiguos, ya es difícil romper con la sensación de más de lo mismo. En resumen, Thunderbolts llegó en un momento en donde incluso las buenas producciones del género no despiertan interés por sí solas. La audiencia está buscando emociones más estimulantes, nuevos géneros o simplemente un descanso. Y es que desde Endgame el UCM ha tenido problemas para generar una nueva narrativa central que sea fuerte, interesante y sólida. Y aunque algunos de los elementos que han llevado a esta falta de cohesividad escapan por completo de las manos del estudio, como conflictos legales con sus actores, huelgas laborales, el fallecimiento de actores relevantes y el no poseer la potestad total de personajes mainstream como Spider-Man, es también cierto que Marvel ha llegado a priorizar la cantidad sobre la calidad de sus producciones, poniendo el foco en personajes poco interesantes e inclusive terciarios dentro de las historias de los cómics, los cuales aún con sus adaptaciones live actions no han generado el mismo nivel de apego que personajes con un rol más protagónico. De esa manera Thunderbolts puede haber llegado sin el contexto emocional necesario. Uno de los pilares del éxito de la saga del infinito fue la construcción emocional a largo plazo. Durante más de una década, el público creció junto a personajes como Tony Stark, Steve Rogers, Natasha Romanoff y Thor. Cada película aportaba algo a sus historias personales, lo que culminó en un final épico con Avengers Endgame. En cambio, la fase multiversal no ha logrado generar ese mismo vínculo emocional con los nuevos personajes. Si bien hay intentos interesantes como Yelena, Shang-Chi o Moon Knight, ninguno ha alcanzado el nivel de conexión ni la popularidad de sus predecesores. Todo parece moverse más rápido, con menos profundidad emocional y más enfocado en la expansión del universo que en el desarrollo de los personajes. En este contexto, Thunderbolt se convierte en una historia que intenta consolidar a un nuevo equipo, pero lo hace sin un lazo emocional fuerte previo con la audiencia. Al no existir esa conexión acumulada, muchos espectadores simplemente no se sintieron involucrados, ni tampoco motivados a verla en cine. Muchos optaron por su estreno en la plataforma de Disney Plus, incluso si el producto era bueno. Además, el gran evento que se está construyendo, Secret Wars, todavía se siente lejano, confuso o poco definido para el público general. A diferencia del ascenso claro hacia Infinity War, la nueva saga parece ir en múltiples direcciones al mismo tiempo. Eso deja a las películas como Thunderbolts en una especie de limbo narrativo, importantes pero no urgentes. Y en el mercado actual, donde hay miles de opciones para elegir, ver y entretenerse, si algo no parece urgente ni imperdible, muchas veces pasa desapercibido. A esto se le suma la innegable influencia de las plataformas de streaming, las cuales desde su auge acelerado a partir del 2020 han cambiado por completo la manera en que consumimos películas hoy en día, ya que muchos optan por esperar un par de meses por el lanzamiento de las películas en las plataformas correspondientes, removiendo por completo la necesidad de ir al cine y gastar dinero extra en los nuevos estrenos en cartelera. Pasemos a hablar del marketing y el tono confuso de la cinta. El marketing lo es todo cuando hablamos de blockbusters. Puede hacer que una película mediana se convierta en un fenómeno, o que una buena película pase completamente desapercibida. Y ese parece haber sido el caso de Thunderbolts. No tanto por su estrategia de marketing como tal, sino más bien por el tono mixto, fluido y poco establecido de la película. Desde los primeros anuncios había expectativas encontradas. ¿Sería una película más oscura y seria como The Winter Soldier o más cínica y desenfrenada como The Suicide Squad?
Y es que Thunderbolts, a pesar de tener un guión base bastante predecible, de un grupo de antihéroes y villanos reformados que se unen para enfrentar a una amenaza mucho mayor que la suma de todas sus partes, la película presenta un balance no tan lineal en términos de su tono. Es una película de acción que se vuelve superheroica para el tramo final. La película incluye elementos en torno a la salud mental y a los múltiples trastornos emocionales experimentados en el mundo real. Una propuesta bastante inteligente, pero que sin embargo, e incluso después de una campaña de marketing decente, muchos espectadores no entendieron por qué esta película era relevante o necesaria dentro de la cronología actual del UCM. Y sin una conexión inmediata o un gancho bastante bien efectuado, es fácil que una cinta se pierda entre la oferta abrumadora del contenido. Lo que terminó llegando a los cines fue una película con un tono más maduro, melancólico e incluso introspectivo. Y aunque eso fue bien ejecutado y valorado por muchos fans, el problema está en que el marketing no preparó al público para este tipo de experiencia. Cuando vendes una cinta como una película de acción de antihéroes, la audiencia espera un ritmo acelerado, humor ácido y secuencias de violencia clasificación R, cosas que no son nuevas y que en realidad no representan el tono propuesto por Thunderbolts, la cual en cambio fue un drama emocional enfocado en el trauma, la redención y las relaciones rotas entre sus personajes. Además, dentro del mismo UCM hay una falta consistente de tonos desde la fase 4. She-Hulk es una comedia de abogados, Eternals es contemplativa y Multiverse of Madness coquetea con el terror, por dar un ejemplo. Todo esto hace que el público ya no sepa qué esperar, y cuando llega una película como Thunderbolts más reflexiva de lo anticipado, puede que algunos simplemente no conecten. Al tratarse de personajes menos conocidos, el marketing tenía que trabajarse al doble para presentarlos y generar empatía, pero en lugar de eso la campaña se sintió bastante genérica antes del estreno, con muy poco hype en redes sociales. Otro factor importante es que Marvel ya no tiene el mismo poder de marca automática. Antes bastaba con poner Marvel Studios en un póster para garantizar millones. Sin embargo, en la actualidad el público está mucho más escéptico y el marketing ya no puede confiar en la marca por sí sola. Necesita vender una historia lo suficientemente buena para que se convierta en una razón para ir al cine. Cosa de la que hablaremos en el próximo punto. Desconfianza hacia Marvel Studios y el elemento nostalgia. Durante más de una década, Marvel Studios fue sinónimo de calidad garantizada. El público confiaba plenamente en que cualquier nuevo estreno, sin importar el personaje, sería entretenido, coherente y parte de algo más grande. Pero eso ha cambiado y de manera drástica. Desde el cierre de la saga del infinito, Marvel ha lanzado una gran cantidad de proyectos, muchos de ellos con resultados mixtos o directamente decepcionantes para la crítica y, más importante, para el público. Películas como Quantumania, The Marvels y Brave New World, en conjunto con producciones como Secret Invasion o She-Hulk, no cumplieron con las expectativas. Esto ha generado un efecto acumulativo, una pérdida de confianza en la marca Marvel. Lo que antes era un sello de calidad ahora se recibe con escepticismo. Mucha gente piensa dos veces antes de pagar una entrada al cine, incluso cuando se trata de una película buena como Thunderbolts. Y no se trata solo de la calidad de los productos, también ha influido la percepción pública del desorden interno. Cambios constantes de planes, un multiverso mal definido con ideas creativas pobres, villanos inconsistentes, series que prometen mucho y entregan poco, con tramas lejos de ser interesantes, además de noticias sobre reescrituras y caos tras bambalinas. Todo esto genera una sensación de que Marvel ya no tiene el control de su universo, y cuando el estudio parece perdido, el público responde con indiferencia. En ese contexto, incluso una película bien escrita, actuada y emocionalmente impactante como Thunderbolts no puede salvarse por sí sola. El problema ya no es el producto individual,
sino la marca entera. Y eso es algo que Marvel tendrá que trabajar con mucho cuidado si quiere recuperar su trono. A esto se le suma el deseo recurrente del fan por abrazar la nostalgia, cosa que queda ejemplificada cuando los únicos blockbusters de esta saga han sido No Way Home y Deadpool y Wolverine. Producciones donde se explota el elemento nostalgia, donde se ha apostado por traer a personajes icónicos de sagas pasadas como parte esencial de la trama, dejando de lado a los personajes nuevos. Pero regresando a la pregunta del inicio, ¿es el fracaso de Thunderbolts un síntoma evidente de que el género ha muerto? La respuesta es no. Lo que estamos viendo no es solo la muerte del género, sino una transformación, una etapa de reconfiguración donde ya no basta con lanzar cantidad sobre calidad. Hay que hacer las cosas bien, con propósito, emoción y personajes que vuelvan a tener esa capacidad de conectar con la audiencia. Un ejemplo claro del aprecio hacia el género queda plasmado en las preventas de futuras producciones como Superman y Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, las cuales debido a su desempeño han demostrado que el interés sigue vivo, especialmente cuando se trata de personajes icónicos y protagónicos para el imaginario del público, tal y como lo son la primera familia de Marvel y el Hombre de Acero, el cual es considerado el héroe más icónico de todos los tiempos. Además, el factor nostalgia jugará un papel clave en esta nueva etapa. Marvel Studios ya lo sabe. El futuro de sus producciones probablemente combinará nuevas historias con regresos emocionales, referencias al pasado y apariciones de personajes entrañables que marcaron a generaciones enteras, estableciendo un balance en donde lo nuevo y lo clásico pueda coexistir, ya que después de tantos años de innovación, la tendencia natural es volver a lo familiar, pero con una visión renovada. Y ahí es donde el género puede reinventarse. El género de superhéroes no está muerto, solo está esperando su segundo gran acto. Y bueno muchachos, hasta aquí el análisis de hoy. Espero que te haya gustado y que haya respondido a esta tan interesante pregunta. Por supuesto, recordarte que si te gusta el contenido del universo cinematográfico de Marvel, de los superhéroes o del mundo geek en general, suscríbete a este canal porque aquí solo hablamos de estos temas y hacemos análisis de este estilo. Te deseo un buen día y por supuesto nos vemos en otro video. Chao.